Recording is on. Muy bien. Pues, a ver, para este taller de cómo leer a las clásicas, me gustaría empezar leyendo un fragmento de Cristina de Pizan, La ciudad de las damas. Es un libro que yo descubrí a través de dos personas. Simone de Beauvoir, en El segundo sexo, es creo que la primera persona a la que le vi reivindicar, a la que le leí reivindicar este texto, en parte porque es un texto escrito, bueno, en lengua francesa antigua, ¿no? En francés súper antiguo. Y es un texto que normalmente no suele aparecer en muchos textos que sí que nos han llegado de crítica literaria feminista, como puede ser Cómo acabar con la escritura de las mujeres o el propio Un cuarto propio de Virginia Woolf. No nos ha llegado precisamente porque forma parte de una tradición literaria a la que ellas a lo mejor no han tenido acceso, ¿no? Entonces, una de las claves, ¿no? Y de las cosas que más me van a importar en este leer a las clásicas es también leer a las clásicas, pero también a veces leer a las clásicas es bucear en bibliotecas y en libros raros para poder encontrar a las clásicas, porque como sabemos, nuestras clásicas a veces ni siquiera están bien publicadas, bien editadas o bien traducidas, o ni siquiera las conocemos en algunos casos. El segundo texto en el que yo encontré la referencia de Cristina de Pizan fue este, que para mí es maravilloso, es un libro que cito constantemente y que me ha servido para escribir muchísimo, Guardar la casa y cerrar la boca, de Clara Janés, en Siruela. De hecho, Siruela tiene ediciones muy, muy, muy importantes de místicas, de escritoras de siglos en los que ni siquiera nos podríamos imaginar que había mujeres escribiendo, y Cristina de Pizan también está aquí en Siruela, editado por Victoria Cirlot, que tiene algunas antologías y ensayos sobre monjas y escritoras pues del siglo XII, XIII, XIV, que está bastante guay. Yo recomiendo que sigáis mucho a Victoria Cirlot, que bueno, su obra ensayística es fundamental, ¿no? para ir hacia atrás. Entonces, yo quería leer lo que aquí se llama el libro 1 de Cristina de Pizan, que dice: aquí empieza el libro La ciudad de las damas, cuyo primer capítulo cuenta cómo surgió este libro y con qué propósito. Y quería leéroslo porque una de las cosas, quienes participarais en el sorteíto del libro este Matar al ángel del hogar, de Virginia Woolf, si lo tenéis por ahí, porque se lo mandé a como varias de vosotras, habréis visto también que yo lo cito a Cristina de Pizan en el prólogo, porque una de las cosas más sorprendentes es, releyendo muchísimos años después Un cuarto propio, es que, y leyendo por primera vez a Cristina de Pizan, es darse cuenta de que Virginia Woolf no conocía este texto, no conocía a esta mujer y no la citó para nada cuando La ciudad de las damas es exactamente Un cuarto propio. Es decir, que muchas veces incluso ponemos como referente, obviamente es un referente brutal, Un cuarto propio, pero muchas veces ponemos como referente algo y ese mismo algo puede taparnos todo lo que había detrás. Ponemos como referente un texto fundamental que puede silenciar incluso, que si nos quedamos en ese texto, nos quedamos por comodidad o simplemente porque no hemos tenido la oportunidad, ¿no?, de atar cabos y demás, pues no nos damos cuenta de que ese tipo de escritura, que es esa escritura, esa crítica literaria que lo llaman teoría literaria feminista, cruzada también, ¿no?, con la búsqueda de otras voces y de hacer genealogía feminista, muchas veces, si vamos para atrás, vamos a seguir encontrando referencias. Y un poco mi crítica en este prólogo a Virginia Woolf no era una crítica a ella, porque a lo mejor era imposible para ella en ese momento encontrar o saber de La ciudad de las damas, pero mi reflexión es esa, ¿no? No nos quedemos en un solo texto, vayamos más allá, ¿no? Y esto, en un taller que se llama Cómo leer a las clásicas, pues creo que es como para mí es mi postura principal, ¿no? Entonces, bueno, os voy a leer este fragmento y después voy a hacer esta pregunta que llevo prometiendo tanto rato. Es que me enrollo mogollón. Vale. Dice Cristina de Pizan: sentada un día en mi cuarto de estudio,
rodeada toda mi persona de los libros más dispares, según tengo costumbre, ya que el estudio de las artes liberales es un hábito que rige mi vida, me encontraba con la mente algo cansada después de haber reflexionado sobre las ideas de varios autores. Levanté la mirada del texto y decidí abandonar los libros difíciles para entretenerme con la lectura de algún poeta. Estando en esa disposición de ánimo, cayó en mis manos cierto extraño opúsculo que no era mío, sino de alguien que me lo había prestado. Lo abrí entonces y vi que tenía como título Libro de las Lamentaciones de Mateolo. Me hizo sonreír porque, pese a no haberlo leído, sabía que ese libro tenía la fama de discutir sobre el respeto hacia las mujeres. Pensé hojear sus páginas, eh, Pensé que hojear sus páginas podría divertirme un poco, pero no había avanzado mucho en su lectura cuando mi buena madre me llamó a la mesa porque había llegado la hora de la cena. Abandoné al instante la lectura con el propósito de aplazarla hasta el día siguiente. Cuando volví a mi estudio por la mañana, como acostumbro, me acordé de que tenía que leer el libro de Mateolo. Me adentré algo en el texto, pero como me pareció que el tema resultaba poco grato para quien no se complace en la falsedad y no contribuía para nada al cultivo de las cualidades morales, a la vista también de las groserías de estilo y argumentación, después de echar un vistazo por aquí y por allá, me fui a leer el final y lo dejé para volver a un tipo de estudio más serio y provechoso. Pese a que ese libro no haga autoridad en absoluto, su lectura me dejó, sin embargo, perturbada y sumida en una profunda perplejidad. Me preguntaba cuáles podrían ser las razones que llevan a tantos hombres, clérigos y laicos a vituperar a las mujeres, criticándolas bien de palabra, bien de escritos y tratados. No es que sea cosa de un hombre o dos, ni siquiera se trata de ese Mateolo que nunca gozará de consideración porque su opúsculo no va más allá de la mofa, sino que no hay texto que esté exento de misoginia. Al contrario, filósofos, poetas, moralistas, todos, y la lista sería demasiado larga, parecen hablar con la misma voz para llegar a la conclusión de que la mujer, mala por esencia y naturaleza, siempre se inclina hacia el vicio. Volviendo sobre todas esas cosas en mi mente, yo, que he nacido mujer, me puse a examinar mi carácter y mi conducta y también la de otras muchas mujeres que he tenido ocasión de frecuentar, tanto princesas y grandes damas como mujeres de media y modesta condición, que tuvieron a bien confiarme sus pensamientos más íntimos. Me propuse decidir, en conciencia, si el testimonio reunido por tantos varones ilustres podría estar equivocado. Pero por más que intentaba volver sobre ello, apurando las ideas como quien va mondando una fruta, no podía entender ni admitir como bien fundado el juicio de los hombres sobre la naturaleza y la conducta de las mujeres. Al mismo tiempo, sin embargo, yo me empeñaba en acusarlas porque pensaba que sería muy improbable que tantos hombres preclaros, tantos doctores de tan hondo entendimiento y universal clarividencia, me parece que todos habrán tenido que disfrutar de tales facultades, hayan podido discurrir de un modo tajante y en tantas obras que era casi imposible encontrar un texto moralizante, cualquiera que fuera el autor, sin toparme antes de llegar al final con un párrafo o capítulo que acusara y despreciara a las mujeres. Este solo argumento bastaba para llevarme a la conclusión de que todo aquello tenía que ser verdad, si bien mi mente en su ingenuidad e ignorancia no podía llegar a reconocer esos grandes defectos que yo misma compartía sin lugar a dudas. Vale, Ulises. Perdón. Con las demás mujeres. Así había llegado a fiarme más del juicio ajeno que de lo que sentía y sabía en mi ser de mujer. Me encontraba tan intensa y profundamente inmersa en esos tristes pensamientos que parecía que hubiera caído en un estado de catalepsia. Como el brotar de una fuente, una serie de autores, uno después de otro, venían a mi mente con sus opiniones y tópicos sobre la mujer. Finalmente llegué a la conclusión de que al crear Dios a la mujer había creado un ser abyecto. No dejaba de sorprenderme que tan gran obrero haya podido consentir en hacer una obra tan abominable, ya que si creemos a esos autores, la mujer sería una vasija que contiene el pozo de todos los vicios y males. Abandonada a estas reflexiones, quedé consternada e
e invadida por un sentimiento de repulsión. Llegué al desprecio de mí misma y al de todo el sexo femenino, como si la naturaleza hubiera engendrado monstruos. Así me iba lamentando. Ay, Señor, ¿cómo puede ser? ¿Cómo creer sin caer en el error de que tu sabiduría infinita y tu perfecta bondad hayan podido crear algo que no sea bueno? ¿Acaso no has creado a la mujer deliberadamente dándole todas las cualidades que se te antojan? ¿Cómo iba a ser posible que te equivocaras? Sin embargo, aquí están tan graves acusaciones, juicios y condenas contra las mujeres. No alcanzo a comprender tamaña aberración. Si en verdad, Señor Dios, que tantas abominaciones concurren en la mujer, como muchos afirman, y tú mismo dices que la concordancia de varios testimonios sirve para dar fe, tiene que ser verdad. Ay, Dios mío, ¿por qué no me has hecho nacer varón para sentirme mejor con todas mis inclinaciones, para que no me equivoque en nada y tenga esta gran perfección que dicen tener los hombres? Ya que no quisiste así y no extendiste hacia mí tu bondad, perdona mi flaco servicio y dígnate en recibirlo, porque el servidor que menos recibe de su Señor es el que menos obligado queda. Así, me deshacía en lamentaciones hacia Dios, afligida por la tristeza y llegando en mi locura a sentirme desesperada porque Él me hubiera hecho nacer dentro de un cuerpo de mujer. Bueno, esto, Cristina de Pizán nació en 1364 y murió en 1430, fechas que sorprenden porque este texto podría haber sido un hilo de Twitter perfectamente, publicado hoy mismo. Y la verdad es que leyéndolo, ¿no? Me hacía también esa pregunta, ¿no? Esta autora es una autora clásica que pocas veces conocemos, pocas veces mencionamos. A lo mejor quienes estéis aquí y estudiéis literatura o filosofía habéis accedido más veces, ¿no?, a este nombre, pero quienes venimos de otros lugares, ¿no?, o quienes participamos en esta industria del libro, ¿no?, habiendo venido de periodismo o de cualquier otro ámbito, pues este nombre era impensable, a no ser que, como digo, lo subrayáramos en Clara Janés o lo subrayáramos en El segundo sexo si de casualidad nos llamaba la atención, ¿no?, esa firma. Entonces, yo os he contado, ¿no?, cómo ha sido mi manera angustiante, ¿no?, del mismo modo que ella aquí está angustiada con Dios, ¿no?, y habla de su propia abominación, ¿no?, y también se empodera con su propia abominación, ¿no?, dice, bueno, ya que tú me has hecho horrible, no te debo nada, ¿no? Así que voy a hacer lo que me salga del coño, básicamente. Entonces, y por eso voy a escribir este libro donde ella habla de Safo, de poetas, de profetas, de poetas romanas. Bueno, es el primer... es La ciudad de las damas, ¿no? Es el primer ensayo que se publica en el mundo, ¿no?, en la historia, donde una mujer recopila vidas y obras de otras mujeres, que es básicamente lo que seguimos haciendo a día de hoy las escritoras, ¿no? Parece que esta sigue siendo nuestro deber desde el inicio de la escritura, ¿no? Incluso desde el inicio si este es el primer ensayo escrito en el mundo por una mujer, parece que todas seguimos haciendo exactamente lo que hizo esta mujer, ¿no? Y yo misma me incluyo en ello, ¿no? Como periodista, mis textos ensayísticos siempre son a propósito de otras autoras, ¿no? Entonces, lo que quería preguntaros es, ya que os he hablado yo, ¿no?, del camino un poco turbio, ¿no?, por el que yo he llegado a conocer esta primera obra clave de la literatura escrita por mujeres, quería, si queréis, para poder presentarnos entre todas, que breve o extensamente, como queráis, contéis cuál ha sido vuestra experiencia más rara, extraña, bizarra, ahora que ya está aceptado por la RAE, para llegar a conocer a una autora clásica. Es decir, la casualidad más rocambolesca por la cual vosotras hayáis llegado a una autora clásica o una autora contemporánea, da igual, pero esas cosas, esas casualidades que se tienen que dar, esas estrellas que parece que tienen que estar Mercurio retrógrado, no sé cuántos, para, hostia puta, por fin he podido acceder a esta autora, ¿no?, que me estaba negada por el canon.
pero que es el canon mismo. O sea, es que ella misma, antes de un maldito Harold Bloom, ella ya está haciendo un canon de la escritura femenina en Occidente, ¿no? Entonces, bueno, eso, quien quiera, pues le doy la palabra para que cuente su historia rara de cómo llegué a conocer a esta clásica o a esta no clásica, como queráis.